más. Todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Samuel Jaramillo, de parte de LeadLogis. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos junto con Raúl y junto con Cristina en este presente evento en donde vamos a conversar un poco acerca de la gestión del supervisor adaptada a la realidad 2021. En este caso, como es la realidad 2021, obviamente estamos hablando de una nueva realidad, ¿no? En este caso muy puntual, voy a comentarles un poco acerca del contenido que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a tener una pequeña introducción, planificación de la producción y optimización de los recursos, temas muy interesantes que espero que sean de su agrado. Y por supuesto, vamos a ver costos asociados, así como la gestión de la infraestructura. ¿Cuál es el objetivo de la sesión del día de hoy? El objetivo es aplicar técnicas adecuadas al control y la gestión de las operaciones para poder optimizar recursos y afrontar diferentes retos que tenemos en este 2021. En este caso, me acompaña Cristina y me acompaña Raúl López. Cristina Padilla, en este caso ella es ingeniera industrial y tiene una maestría en ciencias en la calidad, en la ingeniería de la calidad. Y tenemos a Raúl, que es máster en negocios administrativos. En este caso, Raúl López y Cristina nos van a ir acompañando en esta sesión y vamos a tener un espacio también de preguntas y respuestas con ellos. Esta sesión, ¿de qué se trata? Bueno, primero es darles un vistazo acerca del programa de supervisores de plantas industriales que comienzan el 17 de mayo. Dos de los ponentes que tenemos son docentes en este programa de formación que se dedica específicamente a poder formar supervisores de plantas industriales, poderlos darles un poco más de capacitación acerca de los temas más relevantes y adaptados a la situación actual. Viene con un certificado avalado, material de trabajo, videos de las clases y por supuesto la interacción con los docentes, incluyendo los docentes que tenemos el día de hoy. Un total de 62 horas. Y las sesiones, solo como para dar una pequeña introducción, son las siguientes. Tenemos un módulo de manufactura y administración de la producción, seguridad y salud ocupacional, cuidado del ambiente, sistemas de gestión de la calidad, gestión del mantenimiento, liderazgo, que es importantísimo para mandos medios. Importante poder tener este liderazgo, diría yo, 360, ¿no? Que cómo gestionamos a nuestros líderes y cómo gestionamos a las personas que estamos liderando. Y luego tenemos un desarrollo autónomo de un proyecto dirigido, de un proyecto. En este caso no se asusten cuando hablamos de proyecto, pero en realidad la idea es que ustedes puedan aplicar estas herramientas. Al final del día son 62 horas de formación. ¿Vamos a recibir preguntas de esto? Sí, si ustedes gustan, los podemos atender al final, pero luego de esto, luego de haber hecho esta pequeña introducción, me voy a ir adelante con la presentación del primer tema. El primer tema va a estar, o los primeros 3 temas, van a estar a cargo de Cristina. ¿Quién es Cristina? Cristina es ingeniera industrial, tiene un Master in Science in Quality, Quality Engineering, que sería ingeniería de la calidad. Ella tiene una tecnología trilingüe en administración de empresas industriales del Colegio Alemán de Quito. Tiene luego su título de ingeniería industrial con mención en gestión de procesos en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Tiene una maestría la maestría que justamente comentábamos, en ingeniería de la calidad en la Universidad de Wuppertal, Alemania. Y bueno, tiene más de 5 años de experiencia en la industria automotriz, especialmente en las áreas de producción y calidad. Actualmente tiene certificaciones también nacionales como auditor de sistemas integrados, Lean Manufacturing, Care Tools, Green Belt, DGK, como son Quality System Manager Junior, de la Asociación Alemana de Calidad, y actualmente desarrolla proyectos de consultoría en sistemas de manufactura, gestión por procesos y desarrolla proyectos de capacitación con varias empresas del país y latinoamericanas. Cristina, qué gusto tenerle por acá. Espero que se encuentre muy bien. Por favor, adelante con su excelente ponencia que nos ha preparado para los supervisores de plantas industriales que se encuentran atendiendo a esta sesión. Cristina, bienvenida.
Buenas noches, Samuel. Muchísimas gracias por la introducción. Lo único es Wuppertal. Lo único que le comento porque sí es Wuppertal, difícil de sí, 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 sí. pronunciar. Sí, Creo sí, que no hay lo habíamos ningún problema. preparado, pero ni preparándolo, ni preparándonos nos ha salido bien. No, no hay problema. Yo sé, es un poco difícil, es alemán, pero no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, en esta noche. Quiero agradecer por la introducción y bueno, vamos a ir tratando ciertos temas bastante interesantes que van a estar un poco acoplados a lo que va a ser un abrebocas de lo que vamos a ver en el curso de formación de supervisores de planta. Bueno, primero una introducción, algo bastante general. Nosotros ya sabemos y nos ubicamos en un tiempo de un año más o menos atrás, un año y un mes, en los que hemos tenido un 2020 que nunca, nunca lo olvidaremos, que estaba marcado por lo que hasta ahora lo tenemos, confinamientos, restricciones, un poco de cosas que nos ha marcado realmente la vida y ha hecho que no solo en la vida diaria, sino en las organizaciones tengamos que cambiar un poco la organización. Sí, y dependemos mucho también de si sube la curva, baja la curva, bueno, esta curva que ya la conocemos siempre y más que nada, esto limita un poco el trabajo que tenemos en las organizaciones. En este contexto, ya hablando de la industria, esta situación todavía nos hace replantearnos cómo podemos organizar nuestros grupos de trabajo, cómo podemos optimizar los recursos y más que nada, cómo aprender a manejar con esta incertidumbre, con estas diferentes restricciones y confinamientos, cómo podemos manejar una organización, ¿no? A nivel de supervisores particularmente, ¿no? El tema de los supervisores siempre hay que tomar en cuenta que es un cargo neurálgico de la organización donde tenemos un mando medio que maneja personas, pero también que las personas que manejan son las personas que son el motor de la organización, ¿sí? Que es la parte operativa. Bueno, pero ¿qué retos son los que enfrentan los supervisores de planta en general? Bueno, una disminución de recursos. Nosotros hemos visto durante lo largo del 2020 que ha bajado un poco la nómina porque obviamente las empresas han tenido que aguantar de cierta manera o algunas no lo han soportado y han tenido que recortar el personal, una reorganización de las operaciones. Realmente con el poco personal que existe hemos tratado de tratar de que este personal sea completamente polivalente, es decir, multifuncional y haga bastantes cosas porque no tenemos más manos y no podemos contratar más personas. La incertidumbre es un tema bastante complicado, es un tema que psicológicamente nos afecta. No saber qué va a pasar mañana y tratar de motivar al personal en esta incertidumbre es bastante, bastante delicado. De ahí tenemos la falta de digitalización. El Ecuador en particular es un país que sí tiene un retraso en muchas de las organizaciones, en especial industria, en donde todavía los procesos y ciertas actividades se llevan muy manualmente. A pesar de que la tecnología la tenemos disponible en nuestro celular, lamentablemente en los procesos nosotros no hemos aplicado esta digitalización. Entonces tenemos una falta de digitalización. Y sí, hemos corrido con un año en el cual muchas de las empresas sí se han adaptado, pero todavía hay un trabajo por realizar, ¿no? Y adaptar al personal para que pierda el miedo a la digitalización. Luego tenemos menos dinero, obviamente, como estábamos viendo y han presentado los últimos días en las noticias, hay otra vez un miedo porque hay empresas que no van a poder trabajar en estas nuevas restricciones declaradas el día de ayer. Entonces, obviamente, esto es menos ingresos, menos ventas, menos dinero, ¿no? Menos inversión. Y obviamente lo que ha venido pasando con esta disminución de salarios por el tema de la pandemia y estos nuevos, hubieron diferentes empresas tuvieron 15, 25%, hasta el 50% de reducción en salarios y esto ha hecho que, por ejemplo, los grupos de trabajo que están bajo un supervisor de planta
tengan que motivar a este personal para que siga rindiendo a pesar de que están ganando menos, ¿no? Esto es un tema bastante delicado porque las personas, muchas verán, ok, me mantengo en este trabajo porque a la final tengo trabajo y mucha gente no lo tiene, pero hay otras personas que obviamente se replantearán si realmente les alcanza o tendrán que, o han tenido que asumir uno, dos trabajos más paralelamente para poder llevar el pan a su casa, ¿no? Entonces es un tema también bastante delicado, que es una consecuencia de menos dinero. Pero bueno, ¿qué actividades son claves en el día a día del supervisor? ¿Qué realmente debemos concentrarnos ya específicamente? La planificación de las actividades. ¿Cómo planificamos en esta incertidumbre? Tenemos tal vez turnos de 6 horas, solo de 4 horas, tal vez tuvimos que bajar el segundo turno y completarlo en 10 horas con menos personal. Gestión del personal, como tenemos que reorganizar el personal con menos fuerza humana, no tenemos tanta gente, entonces cómo podemos desarrollar las mismas actividades, también dependiendo de cuánto estemos vendiendo. El manejo de materiales, en esto es clave decir, no solo es el hecho de que utilicemos el material que necesitamos, sino que tratamos de optimizarlo y que no haya un solo desperdicio en el manejo de materiales. La disminución de costos, que también es parte de esto del manejo de materiales y alrededor de todo, si nosotros sabemos controlar los costos de nuestras operaciones, identificamos estos costos y aparte los controlamos, va a ser mucho mejor y vamos a tratar de meternos en la cabeza de ahorrar para cualquier eventualidad y cualquier cambio que haya en esta incertidumbre. Y aparte, al aprovechamiento de la infraestructura. ¿Qué quiere decir el aprovechamiento? Bueno, cada uno de estos pasos los vamos a ir viendo y desglosando en esta noche, pero el aprovechamiento de la infraestructura globalmente habla de que nosotros toda la infraestructura que ya hemos invertido en ella, la utilicemos al máximo y más que nada tratemos de cuidarla, especialmente cuidarla, porque sabemos que no tenemos dinero, pero necesitamos cuidarla. Bueno, ya entrando en el primer tema, que es la planificación de todas las actividades y de la operación, nos tenemos que plantear cómo planifico la producción en la actualidad, cómo planifico mis actividades. Para esto, bueno, yo les describo uno de los modelos, pero este es uno que engloba muchas partes de la organización. ¿En qué se basa? Bueno, para los que somos ingenieros industriales se nos va a ser muy fácil de entender. Este es un black box que se lo denomina una caja negra en donde tenemos las entradas, las salidas, etc. Pero dentro de esto están inmersos tres hitos importantes, tres bases fundamentales que son la planeación, la organización y el control. Nosotros nos vamos a sumergir específicamente en esta gráfica que describe la dinámica de la administración de las operaciones, específicamente en la planeación en este momento. ¿Qué significa esta planeación? Estrategias de operación, la predicción, la capacidad de las operaciones y la distribución de planta. Yo voy a ir desglosando un poco de estos y les voy a dejar en la parte de planificación una herramienta que me gusta compartirla, que la hemos hablado en algunos otros masterclass, en la que hemos tenido la posibilidad con Elite Geologist. Entonces lo vamos a ir revisando. Vamos a anclar también un poco de temas que les vamos a presentar en el curso de supervisores de planta. ¿Qué información necesito realmente para la planeación? Bueno, para la planeación necesito la capacidad de las operaciones. Lo vimos de manera general en el modelo de las operaciones, pero hay cierta información que hay que tomar en cuenta. Necesitamos distribución de planta, que ya lo habíamos nombrado, la predicción y los pronósticos. Esto es sumamente importante porque cuando yo conozco qué va a pasar, sé cómo puedo de cierta manera planificar para que no sea las cosas despilfarre dinero al comprar o no materiales, a contratar o no personas. De ahí tenemos las estrategias de la operación, información, materiales, todo lo que engloba un ERP, que esto significa un boom de materiales, que es un boom de materiales, toda la receta muy específica de lo que contiene
y que debe contener un producto. Entonces, todo lo que necesitamos va a estar en esta información. Hay empresas o organizaciones que este ERP, porque es un programa, es un software que no lo tienen. Inclusive se lo puede manejar en hoja de datos, en cualquier hoja de datos como un Excel de G Suite, y se puede tener esta información de tal manera que nosotros contemplemos para la planificación todos, absolutamente todos los materiales, los insumos que necesitamos para trabajar en las actividades. De ahí tenemos la disposición del talento humano. Esto es sumamente importante en la actualidad porque nosotros sabemos que ahorita tenemos una fuerza de trabajo, digamos que en una industria tenemos una fuerza de trabajo de 100 personas, pero de estas 100 personas tal vez en el mes de mayo 2 o 3, así nosotros tengamos el mayor cuidado, ellos ya estén acostumbrados, el personal se cuida, puede o no que tengan o presenten el COVID, ¿cómo se llama? La enfermedad, entonces el virus, se enfermen. Entonces, para esto nosotros tenemos que determinar una planificación en la que consideremos esta rotación interna del personal, en la que veamos, ok, voy a tener 1, 2, 3, 4 bajas menos, tengo que mandar una línea del proceso a cuarentena, etcétera, etcétera. Entonces, en esta nueva realidad nosotros debemos considerar mucho más y tener mucho más cuidado en esta disposición del talento humano. Y también dentro de esto tenemos que saber específicamente si nuestro talento humano tiene las habilidades para poder rotar en las diferentes áreas que tenemos, porque si es que nos hace falta un operario que ensambla, pero esta persona también puede soldar, sabemos a dónde podemos mover las fichas del ajedrez, ¿no? Esto también está inherente a las estrategias de la operación. ¿Cómo lo vamos a hacer con todos los recursos, con la falta tal vez de proveedores o de proveedores que no hemos podido pagar, que tenemos que pedir al área de compras que por favor extienda las cuotas de pago para nosotros poder seguir en actividad? Estas consideraciones se las tienen que hacer porque la realidad de las empresas en la actualidad es bastante delicada. Ahora, toda esta planeación que tenemos aquí se puede sintetizar y se puede englobar, bueno, más que sintetizar, englobar no son tan conjuntamente, pero se puede englobar y se puede tratar con un sistema de producción. Un sistema de producción, cualquiera que este sea, hay diferentes, dependiendo del área o el tipo de industria, pero con un sistema de producción nosotros podemos abarcar estos temas, irlos trabajando mediante herramientas, mediante técnicas, mediante ciertas filosofías que nos ayuden a atacar estos problemas y reducir los costos. Dentro de esto, en los sistemas de producción, aquí un poco para recordarles un poco de teoría, nosotros tenemos dos diferentes, que es el push y el pull. ¿Cuál es el push? Bueno, típicamente y tradicionalmente en el que nosotros producimos toda la capacidad que tenemos en una industria y ventas se encarga de disminuir ese stock de inventario. El push está dirigido a lo que son economías de escala, que quiere decir que entre más produzca yo ya voy llegando a un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio me está dando ya cuánto más puedo vender, ya es ganancia, ¿no? Dentro de esto también tenemos en los sistemas de producción otra diferenciación que es el pull. El pull es el que vamos a tratar hoy. ¿Por qué no les hablo de las dos caras? Es importante que aquí vayamos haciendo referencia a sistemas de producción comprobados de más de 50 años que se siguen utilizando y son vigentes. Entonces yo les voy a hablar de un sistema de producción pool que lo vamos a tratar en el curso, pero que en especial nos ayuda y hay que enfatizar, nos garantiza una mejor sostenibilidad de nuestra organización y de nuestra industria. Bueno, ¿qué herramientas de planificación podemos utilizar en este sistema pool? Yo les he traído realmente una de las que más me gusta y el sistema de producción más conocido, que es el Lean Manufacturing, pero que remite a los años 40
en Japón, ¿no? Que hablamos del sistema de producción Toyota. Dentro de este sistema de producción Toyota nosotros tenemos diferentes herramientas. Una de ellas es el Heiyunka. El Heiyunka es una herramienta para la planificación. Entonces yo me voy a englobar y me voy a ir solo a esta herramienta, como para que ustedes sepan cómo podríamos nosotros planificar en estas épocas de incertidumbre. Porque también me gusta hacer referencia a Lean. Yo soy un poco muy devota de Lean Manufacturing, pero ¿por qué les hago referencia? Porque realmente es un sistema de producción muy probado que se creó con una necesidad en un momento en el que había una crisis. Y la crisis era la posguerra, según la Segunda Guerra Mundial, y también 2 bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Entonces, por ahí va un poco el tema de que nosotros nos encontramos también en una situación bastante compleja en el país, y este tipo de metodologías que fueron probadas y formadas en situaciones extremas nos podrían servir para la planificación, ¿no? Y realmente tienen un alto impacto y agregan bastante valor a las organizaciones. ¿Qué nos habla el Heiyunka? Bueno, tiene 3 pilares fundamentales, que es el nivelado de la producción, el nivelado del inventario y el balanceo de línea. Con estos 3 pilares nosotros podemos trabajar con el Heiyunka. ¿Pero qué significa esto? Nivelado de producción por volumen. Ya les voy a explicar con una gráfica a continuación, que significa que nosotros tenemos que definir y saber el volumen que tenemos en nuestra producción. Es decir, no podemos andar a ciegas. Hoy día nos piden 5 y mañana nos piden 20, sino tenemos que englobar ese valor mensualmente en periodos un poquito más largos. Ahora me van a decir, ¿existe incertidumbre? Sí, pero tenemos que lograr anclar a esto algo que les hablé en la anterior lámina, que eran los pronósticos. Tenemos que jugar un poco con pronósticos, y ahora en la realidad 2021 nosotros tenemos otra particularidad que debemos aprovechar. Ya tenemos un año de incertidumbre en el cual ya tenemos un histórico y podemos tener una mejor proyección de cómo va a estar nuestra demanda con las diferentes circunstancias, confinamiento, semiconfinamiento, apertura total, etcétera. Ya tenemos una data con la que podemos basarnos para armar nuestros pronósticos y tener un volumen pronosticado. De ahí tenemos por mezcla de productos. La nivelación de producción se basa también en qué mezcla de productos nosotros utilizamos. Si somos industrias en las cuales tenemos diferentes productos y estos productos abarcan o se realizan en una sola línea de producción, es importante entender cómo mezclar esos productos para disminuir los costos, disminuir el tiempo de cambio de herramientales, que es muy importante y ya les voy a comentar por qué, y también que este cambio de productos logre satisfacer la demanda del cliente. Luego tenemos el nivelado del inventario, que no es más que implementar una herramienta súper importante que todos la han de haber oído, que es el Just in Time. Luego también el Kanban, que es parte de manejar el justo a tiempo, tener una administración por Kanban, es decir, por supermercados, y solo se pide lo que se requiere. Y luego tenemos el tema del balanceo de línea, que es un poco el tema de analizar qué desperdicios tenemos. En este caso, para los que no conocen el Lean Manufacturing o lo que es, la manufactura esbelta en español o el sistema de producción Toyota, el análisis de desperdicios se basa específicamente en 7 a 9 desperdicios según la literatura. Les voy a comentar por qué, pero son todos los desperdicios que nos generan costos, ¿no? Para resumirles en este momento, pero ya los vamos a ahondar un poquito más. Y luego es conocer, analizar, tener y conocer el takt time. El takt time no es más que el ritmo que yo requiero en mis líneas de producción para satisfacer al cliente. Es decir, si el cliente me pide 10 productos diarios, yo sé que esa es mi velocidad, no más ni menos. No voy a producir a una velocidad de 11 productos diarios, sino porque voy a tener uno en inventario y eso me genera costos. Tampoco voy a producir 9, que sería menos, porque obviamente voy a tener retrasos al cliente y el peligro de perder a mi cliente. Entonces, el takt time lo que nos dice es saber y conocer
toda esta información que es por volumen, que mezcla. ¿Para qué? Para que nosotros logremos movernos al ritmo que requiere el cliente. Bueno, en las herramientas para la planificación tenemos la programación tradicional, y esta es una gráfica que me gusta presentar y es súper importante. Esto es como se planifica por lotes, ¿no? Normalmente son lotes grandes y dice, bueno, yo me voy a mandar un lote específico de un tipo de producto el día lunes, el día martes otro, el miércoles resulta que es más pequeño mi lote, entonces entre el jueves y el viernes cumplo con otro lote diferente y de ahí el viernes con otro lote diferente. Esto es una programación tradicional en una empresa típicamente push, en la que se producen grandes lotes. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que si el cliente nos demanda algo, algún elemento del que se va a producir el día viernes, les tocará esperar 5 días, ¿no? Entonces, el tema de la programación tradicional nos limita también en cambio de herramientales, porque seguramente aquí hago cambio de herramientales, pero aquí voy a perder una media hora cambiando las herramientas para poder producir o el personal que esté apto para el siguiente producto nos va a demorar de 30 a 1 hora, 2 horas. Existen empresas que su cambio de herramiental supera las 4 horas. Entonces, aquí generalmente la gente dice, bueno, nosotros hacemos cambio de herramiental al final del turno y que paguen los de mantenimiento. Tampoco esa es la idea porque nosotros estamos consumiendo tiempo y recursos para ese cambio de herramiental. ¿Qué es lo que nos propone el Heyunka? Con sus 3 pilares, que en esta mezcla de volumen y de producción nosotros trabajemos primero en los cambios de herramientales para que sean mínimos y que nosotros lleguemos en una comprensión de que tengamos justo a tiempo, es decir, nosotros el material preciso para este material, este otro material, para este material, para todos los cambios o diferencia de volúmenes. Tal vez en este ejemplo está bastante mezclado, pero la idea es que sea nuestras líneas tan flexibles para que nosotros podamos ofrecerle al cliente inclusive una personalización de cada uno de los productos, cumpliendo los 3 pilares presentados anteriormente. ¿Sí? Aquí es importante que obviamente el Heyunka funcione no solo con los 3 pilares, sino que también funcione con las herramientas que se utilizan en este sistema de producción. Entonces, como les comentaba, para la planificación de la producción no es o utilizaremos solo un elemento, sino que deberíamos basarnos para cumplir con toda esa planificación en un sistema completo que abarque técnicas y herramientas que nos garantice llegar a esta flexibilidad en la planificación y en la producción en sí. ¿Sí? Bueno, hablando ya de esto, y como les hablé mucho del tema de los recursos, vamos a hablar un poco de la optimización de los recursos, pero ¿qué es específicamente optimizar? ¿A qué hablamos optimizar? Bueno, en el concepto general que uno puede buscar en cualquier enciclopedia es lograr que se llegue a un punto en el que los recursos sean utilizados al máximo y con los mejores resultados posibles. Pero ¿qué significa más optimizar? Bueno, a la final es que entre un conjunto de técnicas, información y de análisis nosotros podamos identificar los procesos, analizar los procesos, definir qué métricas tenemos para optimizar, analizar los datos y realizar un seguimiento continuo. Entonces, para optimizar nosotros tenemos que trabajar un tema también de procesos, ¿no? Es fundamental que nosotros nos centremos en pensar por procesos y no pensar como áreas cada una aislada, como que si nuestra organización no fuera un sistema, porque si no, no estamos persiguiendo los mismos objetivos. En esto es importante determinar que muchos de los sistemas de gestión de calidad, que también los veremos un poco en el curso de formación de supervisores, tendremos un poco esta noción de qué es sistemas de gestión de calidad, qué es el tema de gestionar por procesos. Yo he querido sintetizar algo muy general de cómo esta gestión por procesos nos puede ayudar a la optimización y cómo es parte del concepto de optimización, ¿sí?
¿Qué recursos gestiona un supervisor? Y hablando específicamente de los supervisores. Bueno, tenemos lo que es el tema de los costos. Tenemos disminuir costos, como lo vimos, es necesario y obligatorio en la realidad que tenemos en la actualidad. El talento humano, la reorganización del personal, que es algo que ya lo vimos, es decir, con el personal que tenemos, ¿cómo puedo rendir al máximo? Y no significa necesariamente explotar al personal, sino que aprovechar las habilidades y conocimientos de cada persona para que podamos salir adelante con los recursos disponibles que tenemos. De ahí tenemos lo que es el tema de máquinas e instalaciones, el cuidado y mantenimiento que ya les había comentado un poco en la introducción. Luego tenemos la parte de materia prima y insumos, justo a tiempo, solo no es necesario. Aquí es importante decir que esto se une a lo que habíamos hablado del pilar que tenemos en el G-Yunca, ¿no? Que es, solo tengo material para producir lo que necesito y me va a generar y me va a dar a la final un producto que va a ser vendido y está garantizado que está vendido. No voy a consumir material y voy a tener todo el proceso de producción para que ese material se quede reservado en una bodega y generemos costos por inventario, ¿sí? Luego tenemos aparte el método de trabajo. ¿Qué es el método de trabajo? Que el supervisor de planta tiene que ver que todo el proceso, la metodología que tienen de trabajo, es decir, la secuencia de operaciones, garantice la disminución de costos. A esto se va un poco otro de los pilares que les había comentado, que era el balanceo de línea. El balanceo de línea es parte fundamental del trabajo estandarizado, que es una herramienta que sí se le denomina, pero también se la puede denominar ingeniería de métodos. Para los que no conozcan muy a fondo el Lean Manufacturing o el sistema de producción Toyota, es la ingeniería de métodos. ¿Para qué? Para que nosotros diseñemos los procesos, la secuencia de operaciones sean de tal manera que nosotros no generemos desperdicios. A estos desperdicios que ya les voy a indicar serían obviamente todo lo que no genere valor y que el cliente no está dispuesto a pagar por estos desperdicios, ¿no? Bueno, aquí les voy a pedir y les voy a hacer como un salto. A todos los participantes que tenemos el día de hoy, quiero que me ayuden, que ingresen a la página que está marcada aquí, que se llama menti.com, www.menti.com. Quiero que me ayuden ingresando el código que se encuentra aquí, que es el 11757672. ¿Qué vamos a hacer con esta página? Quiero que me contesten ustedes qué herramientas podemos utilizar para optimizar los recursos. ¿Qué herramientas ustedes conocen? Lo que quiero hacer con esto es que ustedes participen y me comenten cuál es su conocimiento referente a la optimización de recursos. Vamos a ver y jugar un poquito con esta herramienta. Entonces, por favor, les pido, si pueden ver en pantalla y me confirma tal vez Samuel que lo tengo ahorita en pantalla, si es que se puede ver el código. Tenemos el código para el ingreso del menti.com, es el 2706-3086. Por favor, a las personas que están el día de hoy participando, ingresen, yo les voy a esperar un rato y ya puedo comenzar a registrar y vamos a hacer en tiempo real y vamos a verificar qué herramientas ustedes conocen para optimizar recursos. Les doy una idea. Una herramienta para optimizar recursos puede ser implementar el ciclo de Deming. Yo voy a utilizar el ciclo de Deming y así me voy a ahorrar estar planificando después o sin planificar, etcétera, etcétera. Se me ocurre. Les doy una idea ahí un poco vaga, pero puede ser. Otra idea puede ser, yo puedo utilizar para optimizar recursos, analizar los cuellos de botella, que es también muy válido de otro sistema de producción conocido. Puede ser. Entonces les invito a que los participantes de esta noche nos ayuden ingresando a www.menti.com e ingresen. Ya tenemos nuestras primeras respuestas. Me hablan de balanceo de línea, que era lo que ya habíamos comentado. Muchísimas gracias. Medición de tiempos, perfecto, es una muy buena opción. ¿Pero por qué medición de tiempos? Obviamente porque nosotros vamos verificando y analizando el proceso que nos está agregando valor o no. Me encanta lo que me acaban de decir. Yo soy la más devota de implementar las 5S, la base de cualquier eliminación de desperdicio. Tenemos también diagramas de Pareto, muy bien, sí, para analizar los problemas y definir el 80-20, muy bien.
estaremos verificando esta información también en nuestro curso y aprendiendo un poco más, flujos de proceso, Core Lab. Ok, muy bien. Me gustaría profundizar en el tema, ojalá nos dé el tiempo. Teoría de restricciones, perfecto. Hablando a propósito de cuello de botella, tenemos bastantes personas que tienen ya un conocimiento de ingeniería industrial, por lo visto. Tenemos también justo a tiempo, muy bien, flujo de procesos, identificar tareas, muy bien, que es parte de la gestión por procesos. Redistribuir las tareas, muy bien, que es el tema de balanceo y es parte del balanceo. Lo que sí les voy a pedir a las personas que no puedan participar, si quieren escribir en el chat que tenemos en la plataforma, lo pueden hacer para que compartan también su conocimiento. Tenemos otra vez las 5 S, muy bien. Vamos a esperar un minuto más. Tenemos 9 participantes que nos han ayudado el día de hoy, pero es bueno saber que tenemos conocimientos generales. Yo lo único que voy a hacer con este mix de ideas y de conceptos es llamarles a que volvamos a estos conceptos para implementarlos en nuestras organizaciones y utilizarlos para que nos apoyen en esta época tan difícil que estamos viviendo en el país y en el mundo y para sacar adelante nuestras industrias y que sobrevivan. Porque la idea es que la industria sobreviva, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tiempos y movimientos, que es un tema de ingeniería de métodos, diagrama de causa-efecto. Creo que en honor al tiempo y tenemos otro ponente que es Raúl, les voy a dejar con este impreso, pero si ustedes quieren seguir ingresando y si quieren poner más conceptos, les invito a esta información, se queda grabada y les podríamos revisar después, ¿sí? Muchísimas gracias a los que participaron, estuvo bastante bien. La participación, porque sé que la mayoría de personas que nos acompañan tienen bastantes nociones de lo que es ingeniería industrial y cómo optimizar procesos. Pero ¿qué herramientas podemos utilizar y qué yo les recomiendo en esta noche? Para los recursos, bueno, habíamos hablado de sistemas de manufactura o de sistemas de producción. Tenemos el Lean Manufacturing, es el que más conocemos y el que más conocemos pero menos implementamos. Tenemos el TOC, que es la teoría de restricciones a propósito de los cuellos de botella y siempre dirigirnos a la meta que es el dinero. Y de ahí tenemos en sistemas de calidad lo que es la gestión por procesos. Dentro de la gestión de procesos obviamente vamos a hablar de la ISO como en general, pero la ISO 9001-2015 como tal, o el Business Process Management que habla sobre la gestión de procesos generales, ¿no? Y también tenemos como un sistema de gestión de calidad que hay muchos retractores dicen eso no es un sistema de gestión de calidad, pero realmente sí lo es el Six Sigma, que es otra metodología, que lo que busca es disminuir la variabilidad y asegurar que los productos salgan con un mínimo de defectos, ¿no? Entonces, yo voy a aquí proponerles unir el Lean Manufacturing y el Six Sigma, que a la final, en la actualidad, para muchos de los que estudian ingeniería industrial ya se los presentan como el Lean Six Sigma, ¿no? Esta combinación de las dos metodologías nos da el BCM, nos trae el BCM. Yo propongo el día de hoy recomendarles para poder optimizar recursos, hacer un análisis de la cadena de valor, utilizar el BCM. En esta presentación, ya para concluir mi ponencia, el BCM específicamente es el mapeo del flujo de valor. Es una representación gráfica que nos ayuda a verificar desde nuestro proveedor hasta nuestro cliente cómo está el flujo de nuestros procesos y de la información, que es lo más importante. Yo le recomiendo para el tema de la optimización de recursos que nosotros nos vayamos a estas técnicas que nos ayudan a evidenciar. ¿Qué nos ayudan a evidenciar en este caso? Bueno, nos ayudan a evidenciar los 9 desperdicios. Comúnmente, bueno, mucha literatura dice son los 7, pero realmente en la actualidad son los 9 desperdicios, que es la sobreproducción, que es el exceso de transportes, el sobreinventario, las esperas, los reprocesos, los defectos, el exceso de movimientos, mal manejo de la información y el mal manejo de las competencias. Y ustedes me dirán, ¿todo eso podemos ver en esta diagramación? Sí, si nosotros verificamos y analizamos y utilizamos bien este diagrama de BCM, nosotros podemos detectar
esta cantidad de desperdicios. ¿Y qué significan estos desperdicios a la final? Costos para la empresa. Costos que a la final es menos utilidades o inclusive que pueda quebrar la empresa en la actualidad 2021, ¿no? Entonces, con el BCM mapeando, este es un ejemplo que les he traído muy general, nosotros podemos identificar, por ejemplo, aquí se coloca la toma de tiempos, cuánto personal tenemos en cada una de las actividades, cuántas unidades entran digamos, cantidad de materia prima, cuánto sale en unidades de producción, cuánto tiempo se queda, por ejemplo, aquí podemos identificar cuánto tiempo se queda esto embodegado, cuál es el costo, inclusive se puede poner de almacenar material y cuántos días. Entonces, este BCM tal vez lo vean bastante simple, pero agregar toda esta información nos crea un gran valor y más que nada nos ayuda a optimizar recursos, porque a partir de este BCM nosotros sacaremos ya oportunidades de mejora en la que podemos trabajar y así disminuir costos. Por mi parte, quiero agradecerles. Solo les digo que si tienen preguntas respecto a los temas planteados el día de hoy, por mi parte los pueden hacer al finalizar. Le doy paso a Samuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Excelente ponencia. Yo tengo aquí algunas consultas para usted. En algún momento, en un momento más lo vamos a revisar. Primero, vamos a conversar con Raúl. Él nos ha traído un tema muy interesante también. En este caso, primero presentar a Raúl, darle la más cordial de las bienvenidas. Entiendo que se encuentra ya por acá. Hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estimado Samuel, qué gusto, muy bien, muchas gracias, qué bueno verles de nuevo. Qué bueno que estés muy bien. Estamos por acá con Raúl. Lo voy a presentar primero. Bueno, él tiene una carrera profesional que inicia con una tecnología en mantenimiento industrial. Luego obtiene un título en ingeniería de administración de procesos y luego un magíster en gerencia empresarial en la Escuela Politécnica Nacional. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria automotriz, especialmente en las áreas de mantenimiento industrial, seguridad industrial, manufactura, proyectos y calidad. Durante la trayectoria que él cuenta, ha obtenido certificaciones como auditor interno en sistemas de gestión, en sistemas integrados de gestión, competencias en herramientas como Lean Manufacturing, Core Tools y obtuvo el certificado IATF de auditor interno en ISO TS 19949 en el 2015 y adicionalmente ha sido docente en carreras en universidades como la UTLA y adicional en otros institutos. Actualmente se encuentra con nosotros en Elite Logis también dando algunos cursos, incluyendo el curso de el programa de supervisores de plantas industriales. Entonces, con ustedes se encuentra Raúl. Raúl, la más cordial de las bienvenidas. Sabemos que el tema que has preparado es de mucha importancia para nosotros. Por favor, adelante. Muchas gracias, Samuel. Buenas noches con todos. Cristina, excelente ponencia. Muy amable por todo. Dando un poquito paso y en honor al tiempo, pues vamos a hablar un poco sobre la gestión de los costos de la manufactura. Por favor, no sé si me pueden ayudar con la lámina. Muchas gracias. Al hablar un poco de los costos asociados de la manufactura, pues sí quiero traer a colación un poco la situación real que estamos viviendo, la verdad. Estamos casi a 14 meses de habernos confinado. Para algunas industrias ha sido muy difícil, en verdad, mantenernos durante esta etapa productiva, con meses a veces cerrados, a veces activándonos un poco en función de todo lo que los organismos de control nos permitan, ¿no? Nuevamente vamos a entrar a una etapa justamente de confinamiento, pero esto nos abre las puertas y nos incentiva justamente a tener un mayor control y un mejoramiento continuo siempre en nuestras áreas de trabajo, ¿sí? Esto orientado justamente al tema de desarrollar las competencias de los supervisores de plantas industriales, justamente para poder topar estos puntos, estas habilidades que normalmente no todo el personal puede estar activado en una industria. Entonces es importante que este supervisor de planta pues desarrolle estas competencias y tenga que tratar algunos temas de interés común que antes no se lo veía, pues el supervisor de planta estaba orientado netamente a revisar sus labores productivas
y nada más, sea en plantas de producción o sea en empresas de servicios. Pero un supervisor, su principal rol era supervisar aquellas actividades, dejando fuera de vista todos estas otras herramientas o estas otras actividades que también son parte de la producción ahora y que nos han permitido que ahora mejoremos mucho en temas de productividad. Sí, dando paso a esto, pues una empresa, toda empresa que es rentable, pues debe calcular sus costos de producción. ¿Justamente para qué? Para fijar sus precios, para reducir sus costos específicamente y alcanzar ciertos márgenes de ganancia, ¿no? Que sean saludables para la organización. Tan vital ahora que estamos un poco todavía saliendo de este tema de pandemia, ¿no? Entonces, es precisamente por eso la importancia del control de la producción de las compañías y es importante conocer en qué consisten estos famosos costos de producción, cuál es su estructura y cómo los podemos calcular y optimizar en la empresa. ¿Sí? Entonces, el supervisor de planta debe manejar estos criterios, lo que es la materia prima directa, la mano de obra directa, esto conforma un costo primo, todo lo que tiene que ver con los costos de fabricación, que son todos los indirectos que están dentro de las operaciones, ¿sí? Aparte, una vez que tenemos estos costos de producción, pues saber de dónde vienen estos gastos administrativos, estos gastos de ventas, los gastos financieros, de marketing, etcétera, ¿no es cierto? Todo esto se vuelven en los gastos de operación. Finalmente, estos componentes nos dan un costo total al cual nosotros debemos, pues, colocarle un porcentaje de utilidad y tener un precio de venta de nuestro producto, ¿sí? En este sentido, pues, lo que nos interesa a nosotros, que el supervisor de planta tenga conciencia y sepa manejar, justamente son los costos de la manufactura, que no es más que la suma de los materiales, de los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, en este curso que se va a dictar, justamente vamos a topar más a fondo cada uno de estos factores para que el supervisor de planta tenga la oportunidad y tenga la competencia para saber manejar estos criterios, ¿sí? Por favor. Muchas gracias. ¿Qué beneficios nos van a traer justamente todo este know-how que vamos a entregar a estos supervisores de planta, ¿no? Que el personal responsable de la supervisión específicamente conozca justamente sobre los costos asociados a la manufactura. ¿Por qué es importante esto? Porque si él es consciente de todo lo que tiene que ver con los costos de la manufactura, con los costos de la materia prima, con los costos de la mano de obra, pues está en plena capacidad de poder optimizar estos recursos y de tomar las mejores decisiones para tener una producción acertada, ¿sí? Que los costos del producto o servicio sean los más reales posible y que estos se apeguen a lo planeado. Lamentablemente, antes de pandemia, podríamos decirlo, muchos de nosotros pronosticábamos o proyectábamos ciertos porcentajes de costo y no nos preocupábamos de tener el valor real de estos. Sí, entonces ahora, pues bajo la realidad que vivimos, es importante que estos realmente sean calculados y sean manejados de una forma muy, muy real. Sí, por favor, si podemos regresar. Bueno, hablando de los costos, bueno, lógicamente, muchas gracias, Cris. A través del costo, pues el último beneficio creo que es importante también, es que existe un mejor control del uso de los materiales asignados para dicho producto, ¿sí? Y que se pueda identificar con mucha agilidad, con mucha rapidez, el impacto que este costo puede causar en el precio de venta específicamente y a la vez en las utilidades esperadas, ¿no es cierto? Si es que se llegasen a presentar ciertas fallas en todo el sistema de manufactura, esto normalmente no se lo toma en cuenta y muchas veces dejamos pasar estas actividades fortuitas, digámoslo así, y no lo tomamos en cuenta y esto encarece nuestro producto y nosotros no estamos con la conciencia de que esto sucede. Entonces, esta competencia que queremos generar en los supervisores es importante. Por favor. Hablando de esto, uno de los costos ocultos de la manufactura, bueno, hay algunos costos ocultos y justamente Cristina tomaba en referencia el tema de los 9 desperdicios en su última lámina. Me parece importante porque muchos no lo consideramos, pero específicamente los desperdicios del mal manejo de la información y el mal manejo de las competencias son justamente
estos costos ocultos que nosotros no los sabemos analizar y realmente encarecen nuestro producto. Entonces, tenemos que dar estas competencias, estas habilidades al supervisor para poder manejar estos temas. Sí, y en este sentido, en esta lámina, lo que he querido yo un poco mostrarles es que nuestro capital más importante de la empresa, que es el talento humano, pues no se maneje de cierta manera con actividades muy rígidas, como que fuéramos mecanizados, ¿sí? Tenemos que generar esta competencia para la buena toma de decisiones y generar esta responsabilidad de hacer bien las cosas en cada uno de los equipos de trabajo, de las actividades designadas a cada operador, a cada colaborador, ¿sí? Y esto lógicamente se logra pues con cierta competencia del supervisor y a su vez con cierta empatía hacia sus colaboradores, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta algo que nosotros no lo considerábamos hacia antes, lo que cuesta realmente el personal en la empresa, ¿sí? Esto es vital. Una persona que no tiene bien balanceadas sus actividades, una persona que no es aprovechada por completo con todas las habilidades que ésta puede tener, una persona que no genera polivalencia y que está específicamente asignada a un solo puesto de trabajo, es costosa, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos justamente es que tener un mayor cuidado de los costos fijos y controlar la incidencia de estos costos variables, y estos pueden ser realmente los factores determinantes para ser competitivos o realmente irnos en ese proceso tal vez a la quiebra. ¿De acuerdo? Por favor, Cris. Entonces, en la metodología, pues, que nosotros podemos plantear para el análisis de estos costos de la manufactura, tiene que ver mucho con lo que Cris nos exponía y se van a dictar en el módulo, ¿no? Como una base fundamental, el Heyunka, ¿sí? Esta filosofía, esta metodología es muy importante. Actualmente, nosotros hemos tenido que adaptar nuestras operaciones industriales, hacer cambios, generar polivalencia en el personal. Lamentablemente hay empresas que han tenido que contraerse tanto que realmente están muy complicadas con las competencias del personal. Entonces es donde nosotros tenemos que ahora fortalecer justamente esta polivalencia y generar el conocimiento en todo el personal de todas las actividades que se hacen para poder reaccionar con una mayor brevedad. Sí, pasar de estos sistemas de producción volumétrica a un sistema mixto, un sistema de lotes de producción más pequeños que te permitan reaccionar rápidamente al mercado, ¿sí? En función de la demanda que se tiene. Ahora es muy complicado realmente estoquear. Bueno, Cristina nos hablaba de los sistemas push y pull, ¿no es cierto? El uno tiene que ver mucho con el tema del stock, con el tema de trabajar en función de una proyección de ventas y esperar que el equipo comercial lógicamente reaccione y comience a colocar todo el inventario disponible digamos, en los clientes, ¿sí? Pero el otro sistema, en cambio, es el pool, el que obedece justamente a unas órdenes de producción, a una demanda exigida por el mercado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que trabajar en lotes más pequeños y vamos a hablar en el curso de supervisores justamente de ciertas técnicas y estrategias para lograr hacer esto. Aplicación de un TPM, aplicación de unas 5S como base fundamental, puestos de trabajo organizados, limpios, clasificados, permiten a realizar operaciones más ágiles, ¿sí? Y por lo tanto, conocimiento del personal. Temas de sistema justo a tiempo. Muchos de nosotros no consideramos todo el inventario en proceso que tenemos en una cadena de producción, ¿sí? Y esto es un material que pasa días y días estoqueado y no le damos conciencia del costo del material que realmente tenemos en la planta, ¿cierto? Entonces es importante adaptarnos a un sistema justo a tiempo donde nosotros pudiéramos alimentar la cadena productiva justamente con lo necesario, con lo que se necesita en esa ocasión, en ese minuto, en esa hora, en ese día, ¿sí? Y no tener inventario en proceso. Y la herramienta es de fuerte impacto, porque no solo tiene que ver con la parte productiva, tiene que ver mucho con la cadena de abastecimiento también. Entonces, el hecho de poder nosotros llegar a programar con nuestros proveedores
frecuencias de abastecimiento en lotes pequeños conforme la necesidad de la empresa es importante, ¿sí? Y el SMED, que lógicamente hay que hacer actividades planificadas para cambios rápidos herramientales. En algunas industrias se utiliza mucho. ¿Qué tenemos con esto? Al aplicar nosotros estas metodologías como base bajo un sistema Lean Manufacturing, vamos a trabajar con temas de manufactura esbelta, y lo que queremos lograr nosotros es justamente tener menores tiempos de entrega, de producción, y por ende un menor costo, que es a donde nosotros tenemos que enfocarnos en la actualidad, ¿sí? La reducción y eliminación de los desperdicios. Eso en cuanto a la gestión de costos realmente. Y uno de los factores importantes, como les comentaba, creo que es el hecho de trabajar en la competencia del personal. La competencia del personal, debido a que este nos puede apoyar justamente en desarrollar más actividades en la planta. Sí. En cuanto a la gestión de la infraestructura, nosotros tenemos un poco el tema de orientarnos a que la infraestructura, tanto para empresas de manufactura como para empresas de servicio, esté disponible en su totalidad, ¿sí? Entonces tenemos que asegurar, ver la forma de nosotros enlazar prácticamente la parte de la planeación de la producción con la parte de la planeación del mantenimiento o la disponibilidad de la infraestructura, ¿sí? Nosotros, si logramos hacer esta empatía entre estos dos procesos, pues vamos a poder generar instalaciones seguras y acordes y que nos permitan hacer un proceso más ágil. Sí, por favor, Cris. Dentro de esto, pues en verdad, como decía, es importante la parte de las instalaciones, es importante la parte de la maquinaria, es importante la parte logística, toda la disponibilidad que nosotros debemos tener, pero el activo, uno de los activos más importantes en verdad de la organización, tanto para productoras de manufactura como de servicios, es el capital humano, ¿sí? Y en esta parte sí les invito a que trabajemos justamente en el desarrollo de la competencia del personal, a generar polivalencia en estos puestos para poder reaccionar de mejor manera a lo que el mercado requiere. ¿Cuáles son las cualidades y habilidades del supervisor de planta en la actualidad? Entonces, una de las principales cualidades y habilidades que debemos nosotros desarrollar, y justamente tenemos algunas estrategias en el módulo, es el tema de liderazgo. Y no el liderazgo orientado a una jefatura, no el liderazgo orientado solo al tema de dictar estas órdenes, nada más, ¿no es cierto? Sino el liderazgo en función de generar cierta empatía con el equipo de trabajo que lidera. En la actualidad, realmente, todo este tema de pandemia y la contracción que hemos tenido nos ha puesto en una situación bastante compleja. ¿Y esto debido a qué? A que el riesgo psicosocial que nosotros tenemos ha sido muy fuerte. Y son cosas, y son factores que nosotros antes no lo valorábamos y pensábamos que estaba a cargo solo de nuestro responsable de seguridad de salud ocupacional. Y eso cuando este cargo, este puesto existía en una empresa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que estos conceptos fundamentales, el supervisor de planta, aquel mando medio que dirige ciertos equipos de trabajo, tiene que estar en plena competencia de él, tiene que ser consciente de manejar estos principios, ¿sí? Entonces, para eso, pues, tenemos que trabajar en el desarrollo del liderazgo de esta persona, en generarle esta empatía, en generarle este trabajo de análisis de los riesgos psicosociales de todo su equipo de trabajo. Y para esto, pues, también tiene que ver mucho con el tema del trabajo en equipo, tiene que ver mucho con la transparencia que este debe tener, tiene que ver mucho con la honestidad que este tiene que tener, el tema de que este dé a prevalecer sus valores y sea ejemplo para su equipo. ¿Sí? Tener actividades íntegras y con responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cualidades y estas habilidades para el supervisor de planta, pues prácticamente tienen o son la base para tener un propósito, un compromiso de trabajo y una visión de empresa, ¿sí? Esta visión de empresa que muchas de las veces pues se queda solo en la parte directiva de la organización y no se baja o no se cascadea al resto de procesos de la compañía.
¿cierto? Entonces, el supervisor de planta tiene que estar atado y la verdad, el supervisor de planta es un puesto, es un cargo muy importante en la realidad actual. Por eso hablábamos del tema principal, la realidad 2021. ¿Por qué motivo? El confinamiento que se viene el próximo fin de semana. Ya salió un comunicado de que se sugiere que todos los servidores públicos y privados, en lo posible, teletrabajo. Y cuando somos industria de manufactura, ¿cómo hacemos nuestro producto desde casa? ¿No es cierto? Entonces tenemos que estar en planta. Y tal vez la parte directiva de la organización sí va a estar por cuidado mismo y por precautelar la seguridad también de las personas que asistimos a una organización, van a estar en teletrabajo. Y la persona que va a estar al día y va a estar a cargo de los equipos de trabajo es este supervisor. Entonces, esta persona es la que tiene que tener la competencia necesaria para abordar temas de seguridad y salud ocupacional, para abordar temas de liderazgo, para abordar temas administrativos, para abordar temas de manejo de costos de fabricación en la parte de la manufactura, para ser competente en el tema de los manejos de la cadena de abastecimiento de materiales, ¿sí? Entonces, eso justamente, si esta competencia logramos que se genere en el supervisor de planta, vamos a tener operaciones bastante productivas. Por favor, Cris. Sí, les hablaba entonces del enlace entre la planificación de la producción y la gestión de mantenimiento es uno de los factores claves en esta realidad. Sí, ¿cómo logramos eso? Cuando nosotros gestionamos competencia en todo nuestro personal y hablamos ahora, quiero meterme un poco a la parte técnica. ¿Sí? ¿Cómo voy a generar yo confiabilidad en la maquinaria? ¿Cómo voy a generar confiabilidad en toda la infraestructura que está disponible en una organización? ¿No es cierto? ¿Cómo yo garantizo extender la vida útil de la maquinaria? Generando esta competencia en el operador. ¿Cómo aseguro la disponibilidad operacional? Justamente generando esta competencia en el operador, que sea más cuidadoso con sus equipos. ¿Sí? Por favor, Cris. ¿Cómo minimizo el costo total de mantenimiento? Justamente generando esta polivalencia. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Existe un módulo dentro de todo el programa que es la gestión del mantenimiento. Y nosotros tenemos que generar esta competencia primero en el supervisor de planta y a su vez en cada uno de los colaboradores que son dueños de un equipo de trabajo en la organización. Entonces, si yo tengo un personal técnico calificado de mantenimiento, no lo puedo estar ocupando en tareas básicas como de limpieza, inspección, lubricación y cosas básicas dentro del arranque de la producción, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo que saber aprovechar el minuto de esta persona. Esa competencia técnica tiene que ser bien aprovechada. Entonces, esta persona tiene que delegar estas actividades a cada uno de los operadores. Y cada uno de los operadores debemos ser responsables del buen mantenimiento de mi equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, yo tengo que capacitarme en estas actividades básicas de mantenimiento, que son la limpieza, la lubricación, la calibración y de tener mi puesto de trabajo ordenado, ¿sí? Entonces, eso justamente estamos hablando del último de los puntos, que es el uso eficiente del personal técnico. Entonces, este técnico de mantenimiento especialista va a estar disponible para atender aquellas actividades que realmente demandan un conocimiento técnico, ¿sí? Va a tener, y la verdad, cuando nosotros aplicamos este plan de generar las fichas de mantenimiento autónomo y hay este enlace entre la planificación de la producción y la gestión del mantenimiento, la disponibilidad de la maquinaria aumenta. Aumenta a valores muy considerables. Estamos hablando de disponibilidades de sobre el 90% de la maquinaria, ¿sí? Cuando nosotros tenemos a veces paras recurrentes en la producción, estamos hablando de disponibilidades del 60%, 65%, a veces llegamos al 70%, pero cuando existe una buena distribución de tareas y cuando el mantenimiento autónomo es de forma diaria y el operario o el colaborador se dedica a dar un buen uso de su equipo y a mantenerlo en buenas condiciones, este porcentaje de disponibilidad aumenta, ¿sí? Entonces, tenemos que llegar a eso, tenemos que ser más productivos, tenemos que aprovechar de mejor manera los recursos, tenemos que aprovechar las competencias de todos nuestros colaboradores, tenemos que aprovechar el buen manejo de la información, tenemos que tecnificarnos. Cristina nos mencionaba en un inicio, decía, a nosotros nos hace falta la digitalización.
A veces nosotros tenemos controles o checklists en toda la planta y tenemos que pasar informes a nuestros supervisores inmediatos y todo está en físico. Y eso ya en la actualidad no camina. Entonces tenemos que generar estas habilidades y estas competencias para pasar todos estos checklists a un Google Formularios, a un formato digital, donde podamos tener toda la información en línea y administrarlo desde fuera de la empresa y confiar en la persona que está manejando por nosotros las actividades en ese momento para que la producción sea lo que nosotros acordamos. Eso les puedo mencionar, eso les puedo compartir en cuanto a la realidad que nosotros hemos vivido durante estos tiempos. La verdad es una situación bastante difícil y nos ha tocado, como muchas organizaciones, pues contraernos y ajustarnos a estos nuevos retos, a estas nuevas realidades. Y la verdad vemos en el tema de las herramientas Lean una base fundamental para lograr tener estos índices de producción elevados en este tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias, Raúl. La verdad es que sí, esta época ha sido de reinvención y yo diría de evolución en realidad, con todas las situaciones que están pasando, y yo lo veo como un año de transición. No sé si están de acuerdo conmigo. Un año en que tenemos que transicionar hacia algo más, hacia algo más. Yo creo que justamente de las herramientas que ustedes están conversando es una de las formas de transicionar. Yo les tengo algunas consultas, son las 8 y un poquito más, nos quedamos tal vez unos 15 minutitos. ¿Les parece bien, Raúl, Cristina, como para poder conversar un poquito acerca de las diferentes consultas? Yo incito a todos, los motivo por favor a que puedan generar sus consultas para poder contestarlas aquí con Raúl y con Cristina. La ponencia que ustedes han dado ha sido muy buena. Tengo algunas consultas del público y bueno, tenemos aquí, me dice, bueno, tiene el nombre como Vera Sánchez Familia. Yo me imagino que el Zoom lo ha utilizado toda la familia. Entonces tenemos aquí un tema nos está preguntando, ¿costos de mantenimiento afectan al costo final o se podrían añadir al PVP? ¿Cómo manejamos en este caso los costos de mantenimiento y a qué afectan? Bueno, los costos de mantenimiento normalmente no son fijos, son variables porque dependen mucho ¿qué diría yo? De la frecuencia del uso de la maquinaria, de la frecuencia del uso de la infraestructura en general, del buen uso o trato o no del equipo, ¿no es cierto? Entonces, esto es parte justamente de estos costos indirectos que en muchas ocasiones no se toman en cuenta, pero deben afectar justamente al precio final del producto que se está produciendo, pues, porque todo este tema vuelve o encarece justamente la manufactura de esta producción, ¿sí? Entonces, realmente son costos que en muchas ocasiones no se los ve, se los deja de lado o se es uno indiferente a esto. Y lo importante de esto es que el conocimiento de estos conceptos básicos los tenga el supervisor de planta y sepa cómo tratarlos. Justamente, ¿por qué? Porque él se va a dar cuenta de cómo está su nivel de producción, de cómo está su capacidad de producción realmente. Entonces, el buen uso de los recursos, el buen uso de los equipos de trabajo y asegurar una disponibilidad de la maquinaria le va a generar una mayor productividad. ¿Sí? Si tengo menos paras de equipos, voy a poder producir un cierto porcentaje más de productos. Y en ese sentido, voy a tener menos daños de maquinaria también. ¿Sí? Entonces, esto lógicamente me va a bajar, digamos, los costos fijos se mantienen, la utilización de la maquinaria es igual, voy a subir el nivel de producción, entonces el costo asociado a ese producto que lo estoy fabricando es menor y me va a dejar un mayor margen de rentabilidad. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Muchísimas No gracias, sé si... Raúl. Contestada la consulta, contestada la consulta. Yo tengo otras consultas. Tengo acá, nos dice Kevin, ¿cuáles serían los procesos a digitalizarse de manera inmediata? Bueno, en este caso lo pone como algo muy específico, como puede ser una planta empacadora de camarones, pero yo me imagino en alguna industria, ¿cuáles serían como los procesos principales que deberíamos poder digitalizar? No sé si tal vez le podemos comentar, Cristina, podría ser.
tal vez la consulta la toma usted. Bueno, lo que sí me gustaría es bastante general. Realmente en el tema de industria, yo creo que un poco el manejo de la información es fundamental para digitalizar. Estamos acostumbrados a llevar y mucho tiempo tablas de indicadores, de estar pintando, de estar que sea visible en las líneas de producción. Y eso sí les invito a digitalizar. Otro tema que también se debería digitalizar inmediato es el tema de las auditorías que se hacen en piso o los checklists. Tenemos ahorita increíbles medios tecnológicos que nos permiten trabajar muy fácilmente desde el celular y que son gratuitos, como la plataforma en G Suite que nos da bastante aplicativos y son bastante flexibles, o si no, igual en Microsoft tenemos y los podemos tener anclados a nuestro celular. Entonces, yo creería que hablando tan general y sabiendo que esto puede impactar a diferentes industrias, pienso que el manejo de la información en ese sentido, por ejemplo, la data que manejamos sea lo más digitalizado posible. Si me permites ahí, Samuel, por favor. Por supuesto, Raúl. ¿Qué te puedo compartir en función de de justamente lo que nos consultan? Mira, para nosotros el tema de pandemia ha sido muy fuerte. Hemos tenido que contraernos tanto porque yo ahora estoy liderando el proceso de operaciones de una planta de manufactura de calzado escolar y sabemos que vamos 14 meses sin un retorno a clases, sin una facturación, y hemos tenido que contraernos al punto de querer salvar el negocio, y esto nos ha provocado, o sea, bueno, ha provocado que nosotros seamos más creativos, seamos más competentes, desarrollemos al personal que se quedó con nosotros justamente, y te hablo, por ejemplo, el proceso de aseguramiento de la calidad. Anteriormente contaba con 8 personas en toda la línea de producción, porque estábamos acostumbrados a tener estos puntos de inspección en ciertos puntos críticos del proceso, ¿no? Pero ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que delegar esta responsabilidad a las mismas personas en unos casos, y en el otro lado, nuestros inspectores de calidad se volvieron operativos. Entonces ellos pasaron a formar parte de esta línea de la cadena de producción, ¿sí? Y todos los registros que nosotros estábamos llevando, que son estos famosos checklists, por ciertos controles, nosotros, por ejemplo, tenemos un control de humedad, tenemos un control de temperatura, tenemos un control que son inspecciones visuales en cuanto a la estética del calzado. Todo esto, se eliminó la hoja, se eliminó el papel. Hemos entrado en una cultura dentro de la organización, cero papel, no estamos comprando más papel. Estamos tal vez reutilizando todo el posible papel reciclado que tenemos, y todo hemos pasado a una base de formularios digitales. Entonces, el operador tiene la responsabilidad. Claro, hemos hecho una pequeña inversión en cuanto al uso de medios tecnológicos a lo largo de la planta, de la cadena de manufactura, y ellos tienen acceso y suben la información en línea. Entonces ya todo está digitalizado, y el proceso de aseguramiento de calidad de tener 8 personas a cargo pasó a tener un solo coordinador. Y el resto de personas, las 7 personas más, pasaron a ser parte de la operación de la manufactura de la empresa. Entonces, mira, parece algo simple, pero no es así. Son 7 personas que ahora son productivas, porque viéndolo desde el otro punto de vista, el aseguramiento de calidad, ¿agrega o no agrega valor a un proceso productivo? Son inspecciones que hacemos y eso no te agrega ningún valor, ¿no es cierto? Cuando pasamos a estas personas a ser parte de la manufactura, ahí sí se vuelve todo este recurso si lo pasamos a dólares, ¿no? Todo este recurso monetario pasó a ser parte de la producción. Entonces, eso es un poco el ejemplo que te digo. Mira, tú me dices por una planta empacadora de camarones, no sé, seguro es una industria alimenticia y tiene mucho control de calidad en toda la cadena de producción, pero si esto podemos digitalizar, creo que el ahorro va a ser importante también. Perfecto, perfecto, Raúl. Tenemos otra consulta. Nos dice Einstein Rodríguez, nos dice, ¿cómo puede lidiar un supervisor de producción con el temor de los trabajadores, especialmente ante posibles despidos, digamos, ¿no? De la situación actual, ya sea por bajas ventas
o simplemente por la reducción de horas o de turnos? ¿Quién Pues desea si me permite, comentar? Samuel, ahí Por supuesto, Raúl. te cuento un poquito también la experiencia que hemos vivido. Creo que lo mejor que nosotros pudimos hacer es ser transparentes. Por eso hablaba justamente de una de las cualidades de este supervisor, es la transparencia y la honestidad. Realmente, y sobre todo también la escucha, ¿no? El tema de que esta persona tenga cierta competencia para manejar estos riesgos psicosociales que se están generando es importante porque tiene que saber generar esta empatía para la comunicación efectiva con el colaborador, ¿sí? Como te decía, bueno, vengo de un proceso que realmente la transparencia y la honestidad nos ha sido un factor fundamental para tener el compromiso y sobre todo la comprensión de nuestros colaboradores. Todos sabemos, estamos en una situación muy complicada, el país en general está en una situación muy complicada, la industria, sea de manufactura o sea de servicios, todos estamos en una situación muy complicada. Y lo que mejor debemos hacer es generar polivalencia, ser competentes. Si yo no estoy dispuesto a abrir mi conocimiento, a que si me dan oportunidad de estar en otra área de trabajo y si me dan oportunidad de demostrar qué más puedo hacer, qué habilidades son las que tengo, imagínate, o sea, no vamos a aguantar en esta organización, sea el índole que sea, ¿sí? Y la verdad, un poco la experiencia de esta pandemia que me ha dejado a mí es que todo el personal que nosotros tenemos a cargo se ha abierto y es muy consciente de la realidad. Entonces, ¿qué te digo? Cuando yo estaba en un proceso que queríamos tratar de arrancar nuevamente las operaciones y la planta, sí tenía ciertas actividades que realmente no las necesitaba en su tiempo completo, pero estas personas se acercaban y decían, oiga, ¿qué más hago? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Dónde más puedo colaborar? Entonces, ahí uno siente la necesidad de decir, hijo, o sea, esta persona, si ahorita tiene las ganas de acompañarme y de apoyarme en otro proceso, y yo sé que no tiene la competencia necesaria, ahí uno se da cuenta de que realmente el generar la polivalencia es importante. Y nos ha permitido, o sea, afortunadamente, nosotros estamos con unos volúmenes, no sé si decirlo afortunadamente, pero estamos con unos volúmenes de producción bajos, pero nos está permitiendo generar polivalencia en el personal que se ha quedado con nosotros, está generando esta polivalencia y nos ha permitido realmente desarrollar un producto nuevo en tiempos que para nosotros eran impensables. Son tiempos récord ahora, o sea, antes solo por temas, en tema general, una colección de calzado podía salir como mínimo en unos 4 meses, tal vez 6, como mínimo. Estamos haciendo colecciones casi en menos de 30 días. Es un equipo multidisciplinario el que se reúne, participa gente operativa, se les da las facilidades para que ellos se comprometan, nos aporten con sus ideas y las colecciones salen y fluyen. Entonces yo creo que el hecho de compartir responsabilidad con ellos, lógicamente con el respeto que se merece, todo el tema de las actividades operacionales en la planta, creo que eso es un factor fundamental para lograr la comprensión realmente de la situación y segundo, el compromiso del personal. Perfecto, perfecto. De verdad que muy buena, yo creo que buena la visión que están generando justamente en el caso de Raúl. Y yo quiero complementar un poco la consulta, porque en realidad este creo que es uno de los retos que tiene el supervisor de planta. Tiene que liderar a las personas con incertidumbre que tiene el entorno. Que les quería consultar, ¿cuáles son esos otros retos que actualmente tiene un supervisor de planta en esta nueva realidad? En este 2021 que estamos, digo yo, comenzando, pero en realidad ya vamos casi medio año. ¿Cuáles son los retos que ustedes ven actualmente? Uno creería que es este tema de poder liderar con esta incertidumbre hacia el personal. No sé si Cristina tal vez nos quiera comentar cuál es su visión sobre cuáles son estos retos. Yo creo que el reto mayor que tenemos que enfrentar es que debemos ya reaccionar. O sea, hemos estado trabajando y hay muchas industrias que han sobrevivido a este año, pero que ya es hora de dar el salto a cambios
mucho más a la estructura de las organizaciones. Esto quiere decir que asumamos diferentes culturas en las organizaciones, que ya no estemos pensando, bueno, hagamos rutinario como estábamos llevando, sino que tenemos que girar a estos 180 grados que nos exige la situación. Muchas de las organizaciones lo han hecho, pero como yo les comentaba y les recomendaba, existen un poco de herramientas, metodologías, filosofías, sistemas que están probados ya años y hasta ahora en el Ecuador hay muy pocas empresas que realmente los manejan y los aplican y que sabemos generan valor. Entonces yo creo que el reto es cambiar la cultura y cambiar el chip. Ya lo hemos hecho en cierta manera a la fuerza, pero necesitamos cambiar mucho más profundo nuestras organizaciones para que estas herramientas nos apoyen y sean parte fundamental del día a día de nuestras organizaciones. Yo creo que por ahí sería un poco porque todavía vemos que sí, se han hecho cambios. El tema de la digitalización, en muchas empresas la digitalización ha aumentado exponencialmente y ya estamos trabajando en eso y estamos en camino. Pero todavía hay cambios estructurales fundamentales en la cultura que tenemos que replantearnos y asumirlos. Sí, eso es un tema de que ya es para ayer, ya estamos todavía en esto y tenemos que subirnos en ese tren, si no, no sobrevivimos. Okay. Gracias, Cris. Si me permite, Samuel, yo creo que por supuesto, mi lado, por supuesto, el tema de supervisor, el tema de este cargo que es muy, muy fundamental ahora en la industria. Creo que uno de los mayores retos es abrirse a generar más competencia. La verdad, bueno, tratando de industrias, por ejemplo, alimenticias, ellos no han parado en toda la pandemia. Para ellos han sido unos 14 meses súper fuertes de trabajo, ¿sí? Y en este sentido, pues el supervisor no sigue bajo, creo yo, bajo esa visión de ser solo el supervisor de actividades y ver que las cosas salgan bien y nada más. O sea, a todos nos ha tocado aprender sobre los protocolos de bioseguridad que hay que implementarlos, por ejemplo. A todos nos ha tocado abrir un poco nuestra escucha y entender. Hay gente que tiene un temor tal y tal vez lamentablemente ha sufrido mucho en su casa por A o B motivo, por algún familiar cercano o no cercano, uno mismo puede haber pasado por esta experiencia COVID, ¿no es cierto? Entonces, creo que uno de los retos fundamentales de esta persona es entender y ser competente en todos los procesos que se relacionan con la manufactura. Por ejemplo, tiene que estar capacitado en seguridad y salud ocupacional, tiene que velar por el cumplimiento del protocolo, tiene que entender el tema psicosocial de sus colaboradores, tiene que manejar temas de abastecimiento, tiene que hacer una mejor planificación en cuanto al manejo de las materias primas, al manejo de los inventarios. Entonces, todo esto a este cargo que se ha vuelto un factor clave en las organizaciones, también es como que tiene un peso encima, pero la verdad ese es el reto, o sea, abrirse y capacitarse en todas estas actividades para el tener una mejor lectura de toda la parte de la manufactura. Creo que por ahí podemos tener este tema. Perfecto, Raúl. Quiero hacerles una consulta con respecto, un poco abonando a la situación que estamos viendo y desde una perspectiva no solamente de retos, sino puntualmente cómo podemos, no sé si la consulta está bien, pero por ejemplo, cómo podemos mejorar cómo podemos mejorar los costos desde la perspectiva del supervisor. O sea, el supervisor, ¿cómo hace para mejorar costos? Y no sé si podría ser mejorar costos solamente o agregar valor a la empresa. No sé, Samuel, muchas gracias. No sé si mejorar costos, pero lo que sí necesitamos es que este supervisor tenga conciencia justamente de lo que está pasando en la parte de la manufactura, desde el buen aprovechamiento de la materia prima. A veces los procesos generales generan ciertos desperdicios que no son tratados adecuadamente. Y cuando uno tiene conciencia
de que ese pequeño desperdicio que está generando impacta en el costo de fabricación de su producto, y existe el compromiso de sacar la industria adelante, va a lograr que esta persona haga cambios y se generen ideas de mejora y se generen ideas de poder reutilizar esto. Mira, yo te cuento un poco lo que pude vivir durante estos meses. Nosotros tenemos un proceso de fabricación de suelas en base a un PVC que es granulado, ¿sí? Y normalmente PVC granulado, las primeras inyecciones eran fallidas y teníamos nosotros un sistema de calentamiento del cañón, de la inyectora, un poco diferente y el material salía quemado, ¿sí? Entonces, este PVC, realmente, ¿qué te hablo? En todo el proceso serán unos 4 o 5 kilos de material, iba directo al desecho común. ¿Qué se hizo con esto? El tema del supervisor, cuando comenzó a ver esto, claro, él se puso un trabajo, una meta y decía, ¿por qué estoy botando tanto material al inicio de la jornada? O sea, algo tengo que poder hacer con esto. Entonces, estudiamos un poco, vimos que el funcionamiento de la maquinaria de este cañón que derrite el PVC no era el adecuado y lo arreglamos, lo regulamos. Entonces, claro, eliminé un poquito el desperdicio de este material, pero el material que seguía desperdiciándose ya no salía tan quemado, o sea, ya no salía quemado. Y yo puedo ese material molerlo y reutilizarlo y mezclarlo con el material virgen. Entonces, dejé de generar este desecho común y ahora es parte de la producción. Entonces, estos 5 o 6 kilos que se generaban al inicio de toda la jornada se eliminaron por completo y ahora pasaron a ser parte de la materia prima que utilizo en todo el proceso de producción, ¿sí? Esas cosas pasan cuando el supervisor de planta es consciente de lo que está generando, de lo que su proceso está haciendo. Y si él no tiene conciencia del costo que genera, lo deja pasar. Pero si ya maneja un concepto de lo que es el buen manejo de la materia prima, de lo que es el buen manejo de un inventario en proceso, o sea, ¿para qué deja inventario para después del tercer, cuarto día? ¿Para qué lo deja listo en la planta? No estamos nosotros ahora en esa posición. Tenemos que trabajar con un sistema más ajustado, tratar de tener una cadena de abastecimiento justo a tiempo, ¿sí? El tema de dilatar un poquito el pago también a los proveedores de materia prima es vital. Entonces, cuando tú compras lotes de materia prima por hacer una sola compra al mes, ya te vino la factura entera y ya pagaste eso, pues. Cuando manejas un sistema JIT, tú haces en el mes, puedes hacer unas 6, 7, 8 entregas. Entonces son facturas más pequeñas que te permiten ir manteniendo una liquidez que realmente es importante ahora, pero te permiten ir manteniendo cierta liquidez en la empresa y no pagar facturas de golpe, ¿sí? Entonces creo que eso es importante que el supervisor maneje, entienda estos conceptos y ayude justamente a la parte administrativa a generar un mejor aprovechamiento de los recursos. Yo quiero ahí acotar algo más adicional al tema de los costos. Es bastante importante que no solo, bueno, el supervisor de planta los pueda conocer, pero más que eso, que sea evidenciado en la producción cuánto nos cuesta cada una de las actividades que no nos genera valor. Esto quiere decir que los costos sean evidenciados en nuestros indicadores, en donde la gente pueda reconocer y saber transparentemente qué le está costando a la empresa por cierto movimiento de material o actividades o la no calidad. Yo creo que estos temas son justamente parte de los que vamos a ir revisando en el programa de supervisores de plantas industriales. Perfecto. Yo entiendo que hemos adelantado ciertos temas. Espero que les haya gustado mucho a todos los participantes. Esto va a estar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Live también. Y por supuesto lo vamos a tener colgado en nuestra página de YouTube. Yo quiero agradecerle a Raúl y a Cristina por haberse dado el tiempo de podernos acompañar en este espacio y bueno, darles un espacio para que nos puedan dar ciertas palabras finales para poder concluir con este evento. Raúl, Cristina, no sé quién comienza.
Bueno, yo ¿Las me voy a damas, por adelantar. favor? Las damas, ok, me parece adecuado. Bueno, yo únicamente quiero concluir que les invitamos, esto es realmente un abrebocas de lo que vamos a tener en el curso de supervisores de planta. Si quieren conocer más, comuníquense y más que nada, yo vuelvo a recalcar este tema de que por la situación actual es importante que también aprovechemos el tiempo formándonos, ¿no? Y el tema es que esta formación directamente va a estar relacionada en que nosotros vamos a poder ser más flexibles y polivalentes en nuestras organizaciones y aportar de mejor manera. Entonces yo les dejo un poco con esa idea y que este abrebocas es un poquito de todo lo que vamos a incluir en este curso de supervisores de planta. Gracias, muchísimas gracias a todos. Igual, buenas noches. Muchas gracias, Cris, estimado Samuel. Bueno, yo qué les dejo como mensaje final. La verdad es que hay que prepararnos, hay que capacitarnos. Creo que lo mejor que podemos hacer nosotros en estos tiempos es educarnos realmente, ser más competentes. Si ahora estamos en una posición, no sabemos mañana dónde, pero si tengo más conocimientos, si tengo más educación, si tengo más competencias, seguro voy a poder estar en cualquier otro lado, ¿sí? Entonces, yo sí les invito a que nosotros como supervisores de planta, pues tengamos esta cultura de la educación, esta cultura de generar competencias hacia nuestro favor para poder, primero, generar una mejor rentabilidad en la compañía. Segundo, generar un buen ambiente laboral con todos los colaboradores de los cuales dependen de mí, ¿sí? Y tercero, pues por enriquecimiento propio. Entonces, les invito al programa de supervisores de planta. La verdad, hay 5 módulos que están muy enfocados en todos estos retos que tenemos que vivir en esta situación actual. Y nada más, eso, les invito. Espero poder compartir un poco de lo que se sabe para su fortalecimiento en cuanto a la educación. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por este espacio. Realmente espero que, bueno, ha sido de mucho provecho. Creo que hemos revisado ciertos temas muy interesantes. Hemos contestado preguntas del foro y, bueno, como les comento, agradecerles a todos ustedes por haber estado acá con nosotros. Darles las gracias también a los participantes que se unieron y que pudieron estar en este momento con nosotros y invitarlos a que sigan conectados con Elite Logis. Estamos trabajando para poder hacer muchas cosas para ustedes. Espero que sea de su agrado. Estamos en redes sociales, por favor. Cualquier retroalimentación es bienvenida. Y bueno, esperamos que estos temas hayan sido de su agrado. Mi nombre es Samuel Jaramillo. Estuvimos aquí con Raúl López, con Cristina Padilla, para ver un poquito acerca del programa de supervisores de plantas industriales. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias.